IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas, IlustraPros. ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy. Bueno, ya estamos aquí, por fin. Tenía muchas ganas de volver a compartir con vosotras y con vosotros un día más de programa. Aunque esta semana me ha costado, ha estado difícil, pero por fin ha habido momento, ha habido energía, ha habido concentración. Pero para que haya más concentración todavía, vamos a hacer las 3 respiraciones que ya son tradición en el programa para sintonizarnos con la mejor energía y para estar aquí y ahora. Bien presentes. Vamos allá. 1, 2 y... Hoy me hacía mucha falta estas 3 respiraciones. La verdad es que esta semana está siendo todo un reto para mi cerebro, para que se concentre, para que le llegue el oxígeno, porque madre mía, cómo está de turbulenta la vida, ¿eh? No sé si a vosotros también os está pasando, pero a mí, vamos, o sea, no me da tregua. Pero todo es bueno, todo es bueno. Bueno, antes de empezar con lo que vamos a hablar hoy, os comento un poquito que vimos en el programa anterior. Fue un programa extremadamente íntimo y personal porque compartí con todos vosotros pues mis retos actuales de este año, mis aprendizajes, mis miedos, mi crecimiento personal, que también pues afecta mucho a lo profesional. Pero este año está siendo un año de mucho trabajo personal y también esa es la gran razón por la que esta semana está siendo durilla, pero súper interesante y con una cantidad de aprendizaje increíble. Y quiero daros las gracias porque me arropasteis muchísimo y conectasteis muchísimo con el programa anterior. Me agradecisteis que fuera tan sincera y que fuera tan transparente y que me pusiera en una posición tan vulnerable compartiendo cosas tan íntimas. Pero es que yo siento que sois mi familia al final, ¿no? Y me encanta poder ser así con vosotros. De hecho, el programa de hoy nace de mi día de ayer. De darme cuenta de que una de las cuestiones más difíciles de abordar es de lo que voy a hablar hoy cuando decidimos trabajar por nuestra cuenta, ¿vale? Y aquí ya os estoy desvelando de qué voy a hablar hoy. El programa de hoy se llama Los grandes retos de trabajar por nuestra cuenta, porque es un temón del que se habla muy poco y me parece importantísimo. Porque, como os digo, además coincide que estas últimas semanas o estos últimos meses está siendo mi gran tema, pero no me había dado cuenta. Increíble, ¿no? Qué poca consciencia tenemos y qué poco vemos a veces cosas tan obvias. Igualmente, antes de empezar a hablar de esto, quiero agradeceros a todas las personas que respondisteis a mi llamada de socorro esta semana porque me quedé en blanco sin saber de qué hablar porque el programa tendría que haber sido el martes y al final está siendo jueves. Genias, genios... Me sale decir genias y genios del mal pero para bien, porque me disteis ideas maravillosas para nuevos programas que pienso utilizar porque me las he apuntado absolutamente todas. Y gracias de verdad por tanta inspiración y por tantas buenas ideas, porque así va a salir un podcast mucho más guay. Así que hoy voy a hablar de esto que fue como una revelación que me sucedió ayer y creo que va a ser muy interesante, pero ya os digo que descuidéis que voy a utilizar vuestras ideas, pero vamos, muy muy pronto. Bueno, ¿cuáles son los grandes retos de
trabajar por nuestra cuenta. Aquí de repente se os habrá hecho un clic, ¿no? Así en la cabeza de, ostras, es que es verdad que es un súper tema. Porque nadie nos enseña a estas cuestiones, ¿no? Y realmente hay una diferencia muy, muy grande de trabajar para otras personas, de trabajar para una empresa, de que te digan lo que tienes que hacer, a que tú hagas un planteamiento opuesto, ¿no? Y que sea, no, yo voy a montarme algo yo y no va a haber nadie que esté ahí diciéndome qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cómo tengo que hacer, por qué, sí o para qué, o todas esas cosas, ¿no? Entonces he decidido que lo voy a organizar como por puntos para, como no tenemos mucho tiempo, poder ir bastante rápida y repasar muchas cosas. Así que perdonadme si cojo velocité y carrerilla, porque son muchas cosas las que os quiero contar y no sé si me va a dar tiempo. Así que bueno, vamos al lío. Porque es un reto trabajar por nuestra cuenta, ya sea como freelance, creando un proyecto o a lo mejor desarrollando una empresa, ¿no? Da igual, al final es un poco todo lo mismo. El planteamiento y los retos son los mismos. Bueno, el primero, porque en nuestra cultura no está bien visto que hagamos este movimiento o esta gran apuesta. Me refiero a la cultura hispanohablante, a España y Latinoamérica, ¿vale? Siento que en países anglosajones y en Europa tienen bastante más asimilado el tema de emprender, de lanzarte por tu cuenta, de apostar por ti como la mejor manera para prosperar en la vida a través de lo profesional. Y en cambio yo siento que la cultura hispana o hispanohablante tira más hacia la estabilidad y la seguridad en el trabajo a través de trabajar para otros, porque hay como una falsa creencia de que trabajar para otros es mejor, hasta que la empresa se va al garete y tú te quedas en bragas con una mano delante y otra detrás, pero en fin, esa es la creencia que hay. Viene de digamos, del mundo predigital, en el que la gente todavía tenía trabajos para toda la vida y se podía agarrar a esos trabajos, y la probabilidad de que una empresa a lo mejor grande que ya tenía un tiempo pues pudiera quebrar, pues era mínima. Pero es que el mundo ya no es ese, ahora el mundo es diferente. Así que hay que pensar que quizás esa creencia ya no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero bueno. Razón número 2 por la que es un gran reto trabajar por nuestra cuenta. Esta es la más importante, ¿vale? Es la otra gran razón. Y es que no nos han educado, o sea, el sistema educativo, nuestra cultura, nuestra familia, nuestro entorno, nuestras experiencias, nuestro sistema, no nos ha educado, ni entrenado, ni acostumbrado para saber priorizarnos y desarrollar algo por nuestra cuenta para nosotros mismos, ¿vale? Y aquí lo que quiero desarrollar es lo siguiente, es ¿qué implica trabajar para nosotros mismos? Para que entendáis lo que hace falta y en qué no nos han educado, para que podáis evaluar quizás cuáles son los bloqueos o las dificultades que se os pueden estar presentando si habéis decidido apostar por la ilustración como profesión y a lo mejor por primera vez estáis planteándoos alejaros de un trabajo por cuenta ajena para trabajar por vuestra cuenta, ¿vale? Entonces, trabajar para nosotros mismos implica muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas en las que nos deberían haber educado, entrenado, etcétera? Primero, en creer que tienes la capacidad y las herramientas para conseguirlo. Que esto me parece una cosa como súper básica, pero por favor levantad la mano las personas que sintáis con seguridad absoluta que contáis con todo lo necesario en vuestra persona para desarrollar lo que sea que os estéis proponiendo.
creo que de repente os van a surgir muchas dudas, ¿verdad? Pues esto es capacidad de liderazgo, esto es capacidad de emprender. La capacidad para emprender es esto, es tener la capacidad de creer que tienes todo lo que hace falta para poder tener éxito en esto que te estás proponiendo. Incluso si no tienes todo lo que hace falta, que vas a ser capaz de detectarlo, de aprenderlo, de incorporarlo, de solucionarlo para tener éxito en lo que sea que te propongas. Eso es tener una mentalidad de liderazgo para ti mismo, para contigo mismo, para contigo misma. Y es algo que no solemos llevar incorporado, la verdad, y que implica un proceso de aprendizaje. Solemos tener muchos problemas de autoestima en general y con respecto a lo profesional, pues, para aburrir. Así que pregúntate si esto es lo que te está frenando. El que tengas creencias que no te permitan decir, no, es que yo tengo clarísimo que con todas las carencias que pueda tener, me da igual, o con la falta de conocimientos, o con la falta de experiencia, tengo todo lo necesario para conseguir desarrollarme en este camino y tener éxito. Tienes que tener fe y confianza en tu yo del futuro, en las decisiones que vas a ir tomando a lo largo del tiempo, en el proceso de aprendizaje y de crecimiento y de mejora, ¿vale? Otra cosa importante para poder trabajar para nosotros mismos es saber organizar tu tiempo y tu trabajo. Esto, o sea, en esto no nos educan para nada. Digamos que si algo nos deseducan. Bueno, es que este es un tema bastante complejo porque nace de un funcionamiento que tiene nuestro sistema y nuestra sociedad y nuestra cultura y que es bastante universal. Y es que toda la vida, cuando hemos actuado, cuando hemos tomado acción, ha sido porque nos han venido estímulos de fuera. Ha sido porque hemos sido reactivos a algo que nos venía y que nos pedía o exigía que hiciéramos algo al respecto y entonces nosotros lo hacíamos. Entonces, ¿en qué estamos educados? En que nos venga algo externo y que nos diga, necesito que tal, y tú digas, vale, reacciono y pongo solución o hago lo que haya que hacer, o pienso las ideas necesarias para crear lo que haya que crear, etc. Pero no estamos educados en ser proactivos y que los estímulos vengan de dentro y que les demos la misma prioridad para reaccionar y poner acción y centrarnos en desarrollar lo que queramos desarrollar, que cuando los estímulos nos vienen de fuera, ¿vale? O sea, pensad simplemente en el colegio. Nos mandaban deberes, los hacías y al día siguiente los corregías en clase. ¿Estudiabas? ¿Por qué? Porque te ponían exámenes y necesitabas aprobar el examen. ¿Haces trabajo o haces un portafolio? ¿Por qué? Porque... desarrollas ilustraciones. ¿Por qué? Porque ha venido alguien y te ha pedido un encargo y entonces tú quieres resolverle ese encargo. En cambio, cuando tú quieres desarrollar trabajo para ti, ¿vale? Porque quieres crear un portafolio para poder darte a conocer, ¿cuál es el problema? Que no hay alguien que te está viniendo y te está diciendo, hola, necesito un portafolio para poder ver si te contrato o no. No, funciona al revés. El estímulo tiene que venir de dentro. Tengo que crear trabajo interesante de ilustración para poder hacer un portafolio interesante para poder luego llamar a puertas, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el problema. Entonces esto por un lado, y por otro, lo que os digo, como siempre estamos acostumbrados a ser reactivos y a tener en cuenta a todo el mundo antes que a nosotros mismos, lo que sucede es que no somos buenos organizándonos, o sea, organizando nuestro tiempo, organizando nuestro trabajo y priorizando correctamente lo que nosotros hemos decidido que queremos hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que aprender a gestionar nuestros objetivos, nuestras tareas
lo mejor posible, siendo analíticos y estratégicos, sin que nadie nos diga cómo hacerlo. O sea, tú tienes que saber ser tu propio jefe. De esto se trata, ¿vale? Y que ser tu propio jefe sea tan importante como que otros vengan y te digan que necesitan algo de ti, ¿vale? De hecho, en ciertos momentos, en los inicios de nuestra carrera de ilustración, nosotros tenemos que ser mucho más importantes que lo que sea que nos venga de fuera. Nosotros y las decisiones que hayamos tomado como jefes de nuestro proyecto de carrera profesional, ¿vale? También, por supuesto, esta es otra cosa, tenemos que saber ser nuestros propios empleados. Yo sé que esto suena así un poco esquizofrénico, pero es muy importante hacer esta disociación, porque uno de los grandes bloqueos que sufrimos cuando estamos aprendiendo a trabajar por nuestra cuenta es que no entendemos que tenemos que separar las cosas y las decisiones que tiene que tomar nuestro yo jefe o jefa y las cosas que tiene que hacer nuestro yo empleado o empleada, ¿vale? O sea, nosotros somos al mismo tiempo nuestros jefes y nuestros empleados. Y ahí, en esa mezcla tan extraña, pero tan lógica, es donde se dan todos los cortocircuitos. Entonces, ¿qué significa saber ser nuestros propios empleados? Pues quiere decir que una vez que la jefa o el jefe se ha sentado a aterrizar el proyecto o los objetivos que sean, a priorizar las tareas para poder llevar ese proyecto o esos objetivos a cabo, a organizar la agenda para organizar bien el tiempo y que tu vida cuadre y que el trabajo que quieres hacer sea viable dentro de tu día, de tu semana, de tu mes, de lo que sea, el empleado, o sea, tu yo empleado, tiene que saber sentarse a trabajar sin rechistar y sin cuestionar las decisiones del jefe o de la jefa, ¿vale? O sea, yo esto lo he sufrido, pero una barbaridad, porque a mí se me da muy bien ser jefa, pero se me da fatal ser empleada, ¿vale? O sea, si mi jefa y mi empleada fueran dos personas distintas, mi empleada habría sido despedida, pero muy, muy rápido. Porque... Qué locura estar diciendo esto, pero es verdad, es verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque remoloneo, porque procrastino, porque a veces no entrego a tiempo, porque a veces me lío y me tropiezo con cosas y no consigo sacar las cosas como necesito, cuando necesito, etcétera, etcétera, ¿vale? Y porque también cuestiono mucho a mi jefa. Estoy todo el rato diciendo, pero a ver, esto es poco tal. Claro, muchas veces mi yo empleada sufre las malas decisiones de la jefa. ¿Entendéis por dónde voy? Y claro, hay mucha gente que sufre esto mismo que sufro yo, es decir, que son muy buenos jefes, pero son muy malos empleados, son muy buenos tomando, entre comillas, como decisiones y siendo estratégicos y gestionando y organizando y coordinando y tal, pero son muy malos empleados porque o no trabajan lo que tienen que trabajar, o porque trabajan demasiadas horas para lo que deberían estar trabajando, o porque rechistan, o porque procrastinan y se empanan, o porque se tropiezan, o porque cuestionan, ¿vale? Y luego está la otra versión, que es la gente a la que se le da muy bien sentarse y hacer cosas una vez que ha tomado la decisión de hacer algo, y lo hace sin rechistar, y es productivo, y se concentra mucho, y más o menos va rápida, pero son muy malos jefes. ¿Por qué? Porque esa parte de saber en qué tienes que dedicar tu tiempo, en saber cómo aterrizar un proyecto, un objetivo, una idea, o saber llevar eso a la agenda para que toda tu vida cuadre y sea viable hacer lo que quieres hacer junto con el resto de cosas de tu vida que necesites hacer, pues les resulta muy difícil. Entonces, esta es una de esas grandes cosas que supongo que ahora que lo estáis escuchando estaréis diciendo, ¡ostras, madre mía, es verdad! ¡Oh, my God! Pues sí, amigos y amigas. Mola, ¿eh? Mola poner conciencia en todo esto e ir descubriéndolo. No os enfadéis con vosotros mismos si estáis descubriendo que algunas de estas cosas son las que os suceden. Estad contentos de haber descubierto qué es lo que era, porque incluso simplemente descubriendo esto ya lo vais a neutralizar.
Habrán cosas que no, pues que tendréis que sentaros y decir, a ver, venga, ahora soy mi yo jefa, venga, ¿qué hay que hacer? Pues tomar decisiones, ¿no? Y ser estratégica y ver qué va antes y por qué y ¿no? Y concretar un proyecto y aterrizarlo, tal, vale. Y ahora yo me estoy sentando a trabajar como mi yo empleada, vale, pues a trabajar sin rechistar que ya sé lo que tengo que hacer. Y así, y oye, pues es maravilloso. Más cositas que necesitamos como tener incorporadas para poder trabajar bien para nosotros mismos es poner límites. Poner límites y buscar el equilibrio. Pero me acabo de dar cuenta que me acabo de saltar una, así que voy a volver atrás. Tener incorporadas la disciplina y la constancia. Súper, súper fundamental. Y saber que trabajar por nuestra cuenta implica muchas horas de trabajo invisible que nadie ve. Esto necesitamos tenerlo asimilado, ¿vale? Porque lo solemos pasar muy mal, por lo que os decía. Como el sistema nos ha educado para ser reactivos y para que todo lo que hagamos sea visible y además que obtengamos una recompensa a corto o medio plazo por ese trabajo que hacemos. Aquí hablo de cuando trabajamos para otras personas generalmente, ¿vale? O sea, tú llegas al trabajo, trabajas, a lo mejor pues tienes proyectos más o menos largos, tareas más o menos largas, pero digamos que vas obteniendo unos resultados, ¿vale? Que son percibibles, o sea, se perciben, se ven, se detectan. Si trabajas en equipo, pues el resto de tu equipo avanza gracias a que tú realices tus tareas, etcétera. Y a final de mes sabes que vas a recibir un sueldo. ¿Qué pasa? Que cuando decides trabajar por tu cuenta no funciona así. Hay mucho trabajo invisible, hay una inversión previa de esfuerzo y de trabajo que no se ve. Y necesitas tener la actitud correcta y tener muy asimilado que esto es así para no desmotivarte en el proceso y en el camino mientras realizas todo este trabajo que mucha gente no va a ver. O sea, yo en Ilustrando Dudas vivo mucho esto. Digamos que vosotros debéis de estar percibiendo probablemente Si solamente consumís contenido gratuito de Ilustrando Dudas, debéis de estar percibiendo un 20% de todo el trabajo que hago. Si sois alumnos, alumnas, si habéis contratado asesorías y sabéis que están sucediendo todas esas cosas por detrás, debéis de estar percibiendo un 40-50% del trabajo que hago. Y hay otro 50% de 1000 cosas, de investigación sobre la profesión, de crear y desarrollar nuevos contenidos, de estar desarrollando el nuevo proyecto de web, de hacer contactos y de estar siempre sembrando colaboraciones y cosas nuevas para hacer crecer tanto Ilustrando Dudas como la cantidad de contenido, herramientas y recursos para facilitaros el camino. Trabajo de gestión de la empresa, de coordinación, de contabilidad, de todo eso. De actualizar y mejorar los servicios de pago o cursos o iniciativas que ya existen. O sea, hay 1000 cosas, 1000 cosas. Por ejemplo, ahora acabo de tener una reunión súper interesante con una empresa de la que yo soy consumidora y que me gusta muchísimo y que tiene unas iniciativas interesantísimas porque probablemente vamos a empezar a colaborar de 1000 maneras y me flipa que estas cosas se den. Y es un trabajo súper invisible que lleva muchísimas horas de preparación, de reuniones, de plantear posibilidades, de aterrizar esas posibilidades, de hacerlas realidad, de luego ponerlas en marcha y es maravilloso. Así que, por ejemplo, ahí estad muy atentos porque dentro de poco veréis que empiezan a suceder cosas, ¿no? Y me flipa poder conectarme con empresas y con proyectos y con iniciativas que os facilitan el camino y que os dan oportunidades, ¿no? A los ilustradores que estáis empezando. Es que me parece fundamental unir fuerzas y hacer equipo.
Pues todas estas cosas no se ven. Todo el trabajo que hay, por ejemplo, de promoción, de creación del portafolio, de formación, de camino para adelante, para atrás, ¿sabes? Por estar probando opciones y ver que no funcionan y que hay que ir por otro lado, de llamar a puertas, de sembrar, ¿no? Para ganar visibilidad, de cuidar las redes sociales, de 1.000 millones de cosas, todo ese trabajo. Y por supuesto de creación de ilustraciones que, pues, puede que tenga más visibilidad, pero también puede que no. Quiero decir, depende de la audiencia que tengáis en redes sociales, depende de para qué estéis creando esas ilustraciones o esos proyectos, porque, por ejemplo, podéis estar desarrollando una maqueta para un proyecto personal de álbum ilustrado que queréis luego presentar a editoriales y a lo mejor os pasáis varios meses trabajando en eso sin que nadie lo vea. O estáis haciendo un curso para mejorar en X cosas para que vuestras ilustraciones y vuestro portafolio luego pueda ser mejor y tener más calidad, y eso no lo ve nadie. Entonces es muy importante que valoréis todo este trabajo que existe y que os cuidéis mucho en ese proceso, ¿vale? Y no se nos educa para esto. Nuestra motivación siempre suele venir de nuevo de cosas externas. Y claro, cuando de repente no hay feedback de fuera hacia todo esto que hacemos, se vuelve un camino pues bastante cuesta arriba, que no tiene por qué ser así. Yo, por ejemplo, toda la parte invisible de Ilustrando Dudas la disfruto un montón. Tengo todavía que aprender mucho porque mi gran reto también es todo esto que os estoy contando, es aplicarlo como toca. O sea, yo llevo años y es difícil, o sea, es difícil sobre todo porque a mí nadie nunca me había explicado nada de esto. Yo estoy intentando compartirlo con vosotros para que no necesitéis el mismo tiempo que he necesitado yo en empezar a cambiar cosas, en incorporar cosas, en crear equilibrio y no morir en el intento. Pero tenéis que encontrar maneras de motivaros para poder disfrutar de toda esta parte de trabajo invisible. Las personas que estáis haciendo ahora el servicio del seguimiento personalizado o el curso Soy Ilustrador y Ahora Qué, sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando, ¿a que sí? Anda, sobre todo del servicio del seguimiento personalizado, que hay un trabajo bestial que vamos desarrollando semana a semana y es como algo súper secreto, ¿no? Porque yo lo puedo ver gracias a que estoy trabajando con vosotras, pero el mundo no llega a percibir ni un pequeño porcentaje de todo ese curro que hay ahí, ¿no? Pero por eso me parece tan guay el poder acompañaros y el transmitiros, tanto yo como los mentores que tenéis, como toda esa motivación y ese motipower y también esa constancia y esa disciplina, porque en el seguimiento también trabajamos todas estas cuestiones. De hecho, el seguimiento personalizado yo lo siento como un hack, ¿vale? Como una manera de hackear esta parte que nos bloquea tanto. Es decir, si vemos que nos está costando un montón hacer todo este proceso inicial de lanzarnos como ilustradores profesionales, porque no se nos da bien comprometernos con nosotros mismos, porque no sabemos priorizarnos, porque no sabemos organizarnos, porque no tenemos método, etcétera, el seguimiento te da justamente eso. Porque durante 12 semanas vas a primero descubrir qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los pasos para hacer eso, cómo priorizarlo, y una vez que hemos hecho todo ese trabajo, te pasas 10 semanas trabajando semana a semana con alguien, una serie de objetivos semanales que tú te pones para poder avanzar, digamos, recibiendo un feedback y una respuesta externa que te van a motivar un montón para seguir avanzando, aunque sea difícil, aunque muchas veces a mí me sabe mal porque muchas veces nos toca a los mentores pues poneros las pilas y deciros, oye, que así no, oye, que tienes que ser más sistemática con la manera de presentar tu trabajo, oye, que tienes que comunicar mejor qué es lo que estás haciendo con este proyecto que me estás presentando,
O, oye, que te estás organizando muy mal y para las horas que me dices que tienes no estás avanzando todo lo que yo siento que cuadraría. ¿Qué está pasando ahí, no? Y trabajar todas estas cuestiones. Entonces es un entrenamiento súper potente. Pero bueno, que me voy del tema. Voy a volver al punto que os he comentado antes y que me he saltado, que es el de poner límites y buscar el equilibrio, ¿vale? Este es brutal porque para mí es el más difícil. Personalmente es el que más me cuesta y fue como la revelación que tuve ayer, ¿no? Que es lo que me está pasando. A pesar de que estoy haciendo este trabajo de aprender a cuidarme mucho, a escucharme mucho, a buscar el equilibrio entre trabajo y vida, de lo que me di cuenta ayer es de que lo que nos suele pasar a las personas que trabajamos por nuestra cuenta es que el trabajo no está integrado en nuestra vida. Es que solemos crear dos bloques que funcionan completamente separados y generalmente confrontados. Este fue mi gran descubrimiento de ayer. Y suele ser trabajo y vida, ¿vale? O sea, trabajo y resto de nuestra vida. Y parece que siempre priorizamos el trabajo y que encima nos decimos que si no cumplimos con el trabajo, no tenemos permiso para desarrollar, cuidar y disfrutar el resto de nuestra vida. Esto es como un chip o una programación que no sé por qué, pero nos solemos caer muchos de nosotros en esto. Y es terrible, porque esos dos bloques deberían ser uno solo. E igual que nuestra vida, o sea, a ver, el cuidado de nuestra persona, ¿vale? El desarrollo de nuestras inquietudes, de nuestros hobbies, de nuestras necesidades. Después el tema de los amigos, la familia, la pareja y el trabajo deberían ser un todo en uno, que estuvieran integrados. Entonces el mayor reto que tenemos y que afrontamos los que trabajamos por nuestra cuenta, y es muy peligroso, o sea, quiero decir, este es el mayor reto que afrontamos los que trabajamos por nuestra cuenta. Y es peligroso no verlo porque podemos desarrollar dinámicas súper nocivas hacia nosotros mismos. De hecho, los burnouts vienen de esto, de que lo damos todo en lo profesional, pues porque obviamente queremos ser la mejor versión de nosotros mismos a nivel profesional y claro, pues sacrificamos todo lo demás. Pero claro, es un camino hacia un lugar muy oscuro y muy desagradable. Así que os animo a que observéis si esto es lo que a vosotros os está pasando. Yo he descubierto que esto es lo que a mí me pasa, lo que me lleva pasando desde hace mucho tiempo. Y tengo muchas ganas de poder sentarme a pensar cómo trascender esto y cómo dejar de tener esos dos bloques separados y confrontados de mi trabajo y mi vida para conseguir integrarlos y que sean un todo en uno, que vayan haciendo fuerza juntos en la misma dirección, que sea mi felicidad, mi bienestar, mi éxito en todos los sentidos. Porque una cosa no puede ir sin la otra. O sea, nuestro éxito profesional no puede ser a costa de nuestro sacrificio personal, de nuestra salud, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestro cuidado. Cuesta verlo. Bueno, un último punto, que es el de saber ser hombres y mujeres orquesta. Esto ya supongo que lo habréis comprobado, ¿no? Que cuando decides que vas a trabajar por tu cuenta, pues de repente ya no solo te tienes que preocupar de mejorar en tu dibujo, en tu ilustración,
sino que tienes que aprender un montón de cosas más allá de eso. Porque claro, lo que estás decidiendo es que la ilustración va a ser lo que te dé de comer. Y para que te dé de comer la ilustración, pues tienes que cuidar un montón de aspectos diferentes, ¿vale? Además de dibujar y de ofrecer un trabajo interesante. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay ahí como... O sea, este tema es muy interesante porque creo que hay que intentar ser conscientes de dónde está la línea que separa el ser hombres y mujeres orquesta y ser capaces de adquirir pues conocimientos muy variados y capacidades muy variadas que nos permitan pues eso, ¿no? Como hacer un buen trabajo, además mostrarlo y compartirlo y saber, por ejemplo, hablar de ello y venderlo, es decir, vendernos a nosotros mismos y saber ser buenos profesionales y saber gestionar bien encargos y hablar con clientes y todo eso, que es algo que se aprende sobre la marcha, no os agobiéis, ¿vale? Pocket a pocket, por favor. Pero hay una línea muy fina que separa esto de empeñarnos en... esto se llama el síndrome del superhéroe, ¿vale? Es empeñarnos en que todo, absolutamente todo, tenemos que saber hacerlo y conseguir hacerlo nosotros solos, ¿vale? Esto tiene mucho peligro porque ya sabéis que lo he hablado en otros programas. Yo creo totalmente en la colaboración, en el hacer equipo, en el unir fuerzas, pero venimos como de un mundo que nos tiende a decir que nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo todo solos. Pero es una estupidez. O sea, nunca vas a conseguir ser bueno en absolutamente todo lo que tienes que hacer para poder desarrollarte como profesional. Y generalmente tu tiempo, aunque tengas poco dinero, pero tu tiempo vale mucho más que tu dinero. Y siempre va a ser preferible que inviertas tu dinero o que hagas trueque o que plantees colaboraciones o que busques ayuda para conseguir, digamos, cubrir y resolver ciertas cosas de tu trabajo que empeñarte en dedicar 1.000 millones de horas para aprenderlo tú, para poder resolverlo tú solo. Porque al final el objetivo ¿cuál es? ¿Conseguir avanzar? ¿O que la única manera en la que avances sea haciéndolo tú solo o tú sola? Porque hay mucha gente que no se da cuenta y que tiene como esta creencia de es que solo valgo y solo soy un profesional de verdad si yo consigo hacer todo esto yo sola o yo solo. Pues eso es una estupidez, ¿vale? O sea, de verdad, de corazón. No merece la pena que os emperréis en eso. Y no sois peores profesionales por buscar que otras personas que son especialistas en lo suyo os ayuden a resolver ciertas partes de vuestro trabajo. Al revés, vais a ser profesionales muy listos y muy efectivos y probablemente lleguéis más lejos que los que se empeñan en aprenderlo todo para hacerlo ellos solos todo, porque además por mucho tiempo que le dediquen no van a poder ser igual de buenos que alguien que esté especializado. Es verdad que hay ciertas cosas que podemos aprender porque no necesitamos saber mucho en profundidad para poder resolver, ¿vale? Pero hay otras que de repente pues nos superan y no merece la pena que te empeñes en querer convertirte en el mejor especialista de marketing y promoción, el mejor desarrollador y diseñador web, en el mejor abogado y asesor fiscal y contable, en el mejor... ya sabéis, ¿no? O sea, todas esas cosas. En el mejor negociador, en el mejor... No, o sea, hay ciertas cosas que podemos aprender más o menos y otras para las que podemos pedir ayuda o colaborar o etcétera. Muchas opciones, ¿vale? Entonces, yo creo que estas son las grandes razones por las que trabajar por nuestra cuenta es un gran reto. Pero, ¿pensabais que lo iba a dejar aquí? Porque ahora me gustaría hablar de cuáles son las ventajas y las maravillas que hacen que trabajar por nuestra cuenta merezca la pena. O sea, no sé si vosotros sois conscientes, pero yo soy, una loca fan absoluta del trabajo por cuenta propia, por nuestra cuenta. O sea, para mí merece la pena, lo mires por donde lo mires.
Claro, a mí me gustaría mucho desarrollar este tema en profundidad, cuáles son las ventajas, pero voy a pasar muy rápido por ellas porque solo tengo 5 minuticos. Así que os las cuento rápidamente. 1. Porque tiene un formato súper flexible, amplio e integrador. Es que es perfecto para adaptarnos con rapidez y prosperar dentro de este nuevo paradigma laboral que tenemos, que es un follón súper turbulento, cambiante e incierto. 2. Porque saber que nuestro trabajo y nuestra subsistencia depende solamente de nosotros y asumir esa responsabilidad a full nos empodera un montón. Es verdad que da vértigo al principio, pero cuando empiezas a caminar, cuando empiezas a hacer ese recorrido, os aseguro que te empodera, pero una barbaridad. O sea, te sientes súper crack. Y da mucho gusto, o sea, saber que esto depende realmente de nosotros. 3. Porque cuando decides trabajar por tu cuenta, no te queda otra que empezar un viaje de autoconocimiento y aprendizaje constantes para poder sacarte tú el máximo partido y aportar al mundo a través de todos tus conocimientos, recursos, experiencia y habilidades. Decidme si esto no mola. 4. Porque a partir de hoy, o sea, a día de hoy, están naciendo constantemente nuevas maneras de vivir de lo que sea. O sea, nuevas carreras profesionales, nuevas vías y medios para poder rentabilizar lo que se nos da bien y lo que nos gusta hacer, ¿vale? Cosas que hasta hace apenas 5 o 10 años no existían. Medios, recursos, plataformas, o sea, modelos de negocio, o sea, mil cosas. Nuevas necesidades. El mundo tiene nuevas necesidades que nosotros podemos resolver. O sea, es que mola un montón. O sea, y la creatividad es nuestra gran herramienta, es nuestro gran valor, es aquello que nos va a permitir aportarle más al mundo. El mundo necesita más innovación y más creatividad. O sea que ahora hay más oportunidades que nunca antes. 5. Porque si eres listo o lista y te lo montas bien, nunca más vas a volver a depender de un solo ingreso, como pasa cuando trabajas por cuenta ajena. Porque si diversificas, vas a conseguir vivir haciendo varias cosas distintas a la vez, por lo que si una de repente desaparece, no te vas a quedar en bragas, ¿vale? Y 6, porque al final del día se trata de que vivamos. La vida se trata de vivirla. Y eso significa que nuestro objetivo fundamental ha de ser encontrar una fórmula profesional que nos permita conciliar e integrar todo lo que conforma nuestra vida. Y eso es nosotros, nuestra salud y nuestro cuidado, nuestros hobbies, la familia, los amigos, la pareja y el trabajo. Y trabajar por nuestra cuenta nos permite hacer mejor, pues, ese puzzle, ¿no? O sea, el puzzle que mejor se adapte a nuestras circunstancias vitales. Así que yo de verdad que os animo de corazón a seguir en este camino si habéis decidido apostar por la ilustración y por vosotros mismos y por trabajar por vuestra cuenta, porque es un camino apasionante del que soy muy fan, que sí, es solo apto para valientes, eso es verdad, pero es que este mundo que se está creando ahora es que es solo apto para valientes. O sea, lo creo profundamente y creo que hay que apostar para ganar. Y creo que esta es la mejor fórmula. Así que, de corazón, os animo a que sigáis. Y me quedo sin tiempo, así que lo dejamos aquí, os mando un abrazo muy fuerte y espero que estéis todos bien, espero que este programa de lo que he hablado hoy os haya resultado interesante y esclarecedor y nos vemos en el siguiente programa. Nos escuchamos. ¡Ay!